Muy buenos días, amada iglesia, buenos días a todos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a meditar en su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos disfrutar este momento, por permitirnos reunirnos, congregarnos y disfrutar mientras te alabamos, Señor. Dios, a esta hora vamos a meditar en tu palabra y suplicamos, Señor, que tu palabra esta mañana ilumine nuestros corazones, ya que ella es suficiente, Señor, para instruirnos, para corregirnos, para señalar incluso, Señor, lo que está mal en nuestra vida. Por favor, Señor, usa tu palabra para prepararnos para toda buena obra, principalmente, Señor, para honrarte a ti, Señor. Mi Dios, te suplico por mí para que me ayudes a poder predicar con precisión lo que tu palabra enseña. Que yo pueda transmitir el propósito principal por el cual el Espíritu Santo inspiró al autor humano, Señor. Y que esta mañana podamos ser edificados por ella. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nosotros hemos estado meditando en el Evangelio de Juan. Y la semana pasada hicimos una pausa, pero meditamos con propósito acerca de los desiertos, acerca de los tiempos de sufrimiento que pasamos como creyentes. Y el capítulo número 11 del Evangelio de Juan es muy parecido, porque nos enseña acerca de lo que Dios hace, o mejor dicho, como cuando lo que Dios hace no tiene sentido, entre comillas, para nosotros, ¿no? Vamos a meditar en los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Vamos a meditar como cuando Dios nos hace esperar. Y estoy casi seguro, si usted es como yo, a usted no le gusta esperar. Casi todo lo queremos rápido. Queremos que nos atiendan rápido. Queremos respuesta rápido. E incluso muchos deciden tomar café instantáneo por no esperar un buen café. Muchos les gusta la comida rápida en vez de comerse un buen trozo de carne asada. Bueno, todas las personas, todos, incluyendo los cristianos, enfrentamos momentos en la vida que no entendemos. Momentos donde las preguntas superan las respuestas. Momentos donde oramos y pareciera que el Señor guarda silencio en vez de respondernos. Tal vez algunos de los que estemos acá, los que están acá, están viviendo situaciones parecidas a esta. Una enfermedad inesperada, una pérdida que nunca nos imaginamos, una oración que parece no tener respuesta, un problema que se prolonga más allá de lo que esperábamos. En esos momentos surge una pregunta que muchas veces no nos atrevemos a decir en voz alta. Quizás alguien con menos temor podría hacerlo, pero muchos creyentes no lo hacemos. Nos guardamos la pregunta en nuestro interior, pero sí la hacemos. Llegamos a decir: Señor, si tú me amas, ¿por qué me está pasando esto? Tal vez no lo decimos en voz alta, pero lo pensamos y nos hacemos la pregunta a nosotros mismos. Es interesante porque esa misma pregunta está detrás de la historia que vamos a leer esta mañana. Esa misma pregunta está en la historia que se narra en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Escuche bien lo que dice acá. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Está hablando de la resurrección de Lázaro, pero nosotros no vamos a llegar hasta ese punto. No vamos a llegar hasta la resurrección, porque hay suficiente y hay mucha riqueza de la que podemos aprender en los primeros 6 versículos. Pero nosotros vamos a llegar hasta el 16 para meditar un poco más en el contexto. Dice de esta manera: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta.
María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver todo, puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a Lázaro, a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y muramos con Jesús. Ese es el relato, esa es la historia en la que vamos a meditar esta mañana. Y es interesante, ¿no? Con lo que le estaba diciendo. Aquí encontramos a una familia que amaba profundamente al Señor Jesucristo. Lázaro, Marta y María. Una familia donde Jesús era bienvenido. Una familia donde había fe. Y aún así, llegó una tragedia. Lázaro se enfermó gravemente. Sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje a Jesús. Pero que lo que ocurre después genera dudas. Jesús no llega inmediatamente. No da la media vuelta corriendo, desesperado, preocupado por lo que estaba sucediendo con Lázaro. Jesús se toma su tiempo. Y mientras Jesús seguía su plan, Lázaro muere. ¿Acaso Jesús no amaba a Lázaro? ¿Acaso Jesús no entendió el mensaje de Marta y María? Si solo leyéramos esa parte de la historia, podríamos decir o podríamos pensar que todo salió mal. Que Jesús fue no tanto amoroso. Jesús no fue empático con ellos. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos enseña algo más profundo. Nosotros conocemos la historia, pero Marta y María no conocían la historia en ese momento. Los discípulos no conocían la historia. Nosotros ya sabemos que en los siguientes versículos Lázaro resucita, es resucitado. Pero en ese momento Marta y María no saben lo que va a pasar. Los discípulos no saben lo que va a pasar. Y entonces, por supuesto, está la duda. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor se toma su tiempo? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no dio la media vuelta? ¿Por qué no acudió inmediatamente a sanar a Lázaro? Dios muchas veces está obrando de maneras que nosotros todavía no podemos ni ver ni entender. En esta historia ocurre un milagro y ustedes ya lo saben. Pero antes del milagro, antes de ver el milagro, el Señor nos llama a observar el proceso. Porque muchas veces nosotros queremos ver el milagro, nosotros queremos ver la respuesta, nosotros queremos ver a Dios obrando inmediatamente, nosotros queremos la solución del problema rápido, lo más rápido que se pueda. Pero Dios quiere enseñarnos algunas lecciones
que van a forjar nuestro carácter, que van a forjar nuestra fe. La historia ocurre en Betania, el hogar de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Ellos tenían una relación cercana con el Señor. Sí, por supuesto. Sin embargo, aún en esa casa amada por Cristo, llegó el sufrimiento. Sí, llegó el sufrimiento. Y eso nos lleva a ver una de las primeras verdades que vamos a ver hoy. Pero antes de ver estas verdades, déjenme decirles que hay dos cosas muy importantes en las que vamos a estar meditando esta mañana. Dos cosas muy importantes que usted no debe perder de vista y que todo cristiano debe ser consciente de esto, del amor de Cristo y la soberanía de Cristo. Hay dos cosas, hay dos temas muy importantes en este texto, el amor de Cristo y la soberanía de Cristo. Entonces, el hecho de que Jesús esperara 2 días más y que no fuera a atender a Lázaro o a hacer algo por él, eso no quita, no elimina, no pone ni una pizca de duda en él mismo del amor que él tenía por Lázaro. Por supuesto, las hermanas de Lázaro no dudan del amor de Jesús por él, no dudan del amor de Jesús por ellas. Pero si queremos hacer un puente para nosotros, cuando hay silencio de Dios, cuando Dios no acude inmediatamente a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, sí viene la duda para nosotros, ¿sí o no? Pero aquí está, 2 temas muy centrales, el amor de Cristo y la soberanía de Cristo. Anoten el primer principio, soy amado por encima del sufrimiento. Como creyente, yo soy amado por encima del sufrimiento. Eso nos enseña el versículo 1 hasta el 3. El amor de Cristo no nos exime, escuche bien, el amor de Cristo, el hecho de que yo sea amado, eso no nos exime completamente del sufrimiento. El texto comienza con una crisis. Lázaro se enfermó de gravedad. La enfermedad aparece en un hogar donde Jesús es amado. Aman a Jesús y Jesús les ama a ellos. Y por supuesto, esto destruye la idea falsa de muchos que creen que la cercanía con Dios nos protege de toda dificultad. Hay gente que religiosamente sale de su casa y hace un montón de señales para cuando sale de su casa, como un tipo de amuleto. Las hermanas de Lázaro envían un mensaje sencillo. Señor, le dicen, tu querido amigo, escuche bien, la Nueva Traducción Viviente dice, tu querido amigo está muy enfermo. La Reina Valera dice, el que amas está enfermo. Usted puede observar la belleza de esa frase acá. El mensaje de Marta y de María no dice, Señor, por favor sana a Lázaro. No, Señor, tu querido amigo está enfermo. Su confianza estaba en la relación con Cristo, no en la estrategia. Hay momentos en la vida en que no sabemos cómo orar, ¿sí o no? Si queremos orar bíblicamente, necesitamos recitar lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es bueno, antes de orar, leer en base a lo que acabamos de leer. Sí, hay momentos en la vida en que no sabemos cómo orar, pero podemos hacer lo mismo que hicieron estas hermanas de Lázaro, simplemente presentar la necesidad delante del Señor. Aquí está mi necesidad, Señor. No sé cómo vas a responder, pero esta es mi necesidad. La Escritura está llena de creyentes fieles que sufrieron, y el domingo pasado estábamos viendo muchos personajes en el Antiguo Testamento que pasaron por desiertos, tiempos en el desierto. Y cuando hablo de tiempos en el desierto, es tiempos de sufrimiento. Una de las historias más conmovedoras es la historia de Job, ¿sí o no? Pero ninguno de nosotros quiere ser Job.
Está José, fue vendido por sus hermanos. El apóstol Pablo enfrentó persecuciones constantes. Entonces, el sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. El sufrimiento en nuestras vidas no es ausencia del amor de Dios. Más bien es evidencia de que estamos dentro del proceso de Dios. Uno de los teólogos más reconocidos en la historia de la iglesia, San Agustín de Hipona, dijo de esta manera: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin sufrimiento. O sea, el propio Hijo de Dios experimentó sufrimiento. ¿Sí? Ustedes saben lo que nuestra familia pasó el año pasado con nuestro hijo menor, David, ¿verdad? Imagínense un niño pequeño en el hospital, enfermo, que necesita un tipo de cirugía. Y cuando los cirujanos, los médicos se lo llevan hacia el quirófano, el niño puede pensar que sus padres los están abandonando. ¿Sí o no? Pero la realidad es exactamente lo contrario. Los padres están ahí porque lo aman. Están ahí porque lo aman. Permiten el proceso doloroso que su hijo va a pasar, porque saben que habrá una sanidad más prolongada. Muchas veces nosotros somos como esos niños, como ese niño. Uno de los momentos más difíciles para mi esposa fue ver a David saliendo del quirófano, su reacción hacia la anestesia. Y para David ese fue uno de los momentos más difíciles porque él se sentía solo. Eso nos pasa a nosotros también, como un niño. Él no está viendo todo el panorama. Nosotros no estamos viendo todo el panorama de Dios, pero Dios sí lo está viendo. No entendemos por qué Dios permite ciertos procesos, pero la ausencia de comprensión no significa ausencia de amor. ¿Entendió eso? La ausencia de comprensión, la falta de comprensión no significa ausencia de amor. El sufrimiento es una parte, es un área, una parte inevitable. Es un tipo de recordatorio de la condición nuestra como seres humanos. Y no siempre es un castigo por pecados personales. El sufrimiento no siempre es causa. Algunas veces sí, algunas veces vamos a sufrir como consecuencia de nuestros propios pecados. El mundo entero sufre por consecuencia de sus propios pecados. Pero la vida de los creyentes, no siempre el sufrimiento es consecuencia de nuestros pecados. Sufrimiento es una parte inevitable, es un tipo de recordatorio de la condición nuestra como seres humanos. Vivimos entre personas pecadoras como usted y como yo. Vivimos en un mundo de maldad. Vivimos rodeados de gente pecadora igual que nosotros. Bajo nuestro mismo techo vivimos junto a otros pecadores. Pero la fe cristiana, Dios mismo en su palabra, nunca, escuche bien, nunca Dios ha prometido una vida libre de dolor, libre de sufrimiento, no. Prometió algo mejor, su presencia en medio del dolor. ¿Sí? Escuche un fragmento de las cartas de Pablo y de Pedro hacia los creyentes. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en 4:12, dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Y el apóstol Pablo a los romanos, a los creyentes de Roma, les escribió: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando la enfermedad, cuando la pérdida de un ser querido o la crisis llegan a nuestra vida, debemos recordar
que el hecho de que Dios nos ama no significa que nunca vamos a sufrir. Significa que nuestro sufrimiento no será inútil. Significa que Él está cerca de nosotros también. Mire el versículo número 4, lo que dice. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Dios tiene un propósito soberano en cada prueba de sus hijos. Esa es la segunda verdad que nosotros podemos aprender esta mañana. Dios tiene un propósito soberano en cada prueba de sus hijos. Dios tiene un propósito soberano en cada prueba a la que somete a sus hijos. No es por casualidad que llegan las dificultades a nuestra vida. Si está tocando tu vida, si llegó a tu vida, es porque primero pasó por sus manos. Él es el soberano. Incluso si Satanás te quisiera atacar, él no podría si Dios no se lo permite. Como decía el reformador Juan Calvino, debe recordar que el diablo todavía es el diablito de Dios. Es como su títere. No hace nada que Dios no se lo permita. Si yo les preguntara acá, ¿quién tiene un propósito? Dios. ¿Qué tiene Dios? Un propósito. ¿En qué situación? En las pruebas. Haciendo preguntas como de kinder, ¿verdad? Como para sacarle un mayor provecho a esta verdad. Cuando Jesús escuchó la noticia, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, dice la Reina Valera. Desde la perspectiva humana, la enfermedad es una tragedia. Sí, es una tragedia. Desde la perspectiva divina, era el escenario, por así decirlo, para ver la gloria de Dios. No sé si está pasando un tipo de enfermedad. No sé si Dios va a enviar algún tipo de enfermedad. Pero posiblemente en la cama de un hospital, escuche bien, si solo ahí es donde usted y yo vamos a poder darle gloria a Dios, Dios va a tener que enviarnos a la cama de un hospital. Y eso va a ser un regalo para la persona. ¿Por qué? Porque en su vida normal vivía haciendo lo que quería, razonando según lo que esta persona creía que era correcto. Pero en la cama de un hospital, esta persona pudo llegar a entender: Dios es el soberano, Dios es el Dios de dioses, Dios es el Señor de señores, Dios es el único Salvador. Aquí no puedo hacer nada, el único que puede hacer algo es Dios. Si en ese punto es donde Dios quiere vernos, Él lo va a hacer. Dios tiene un propósito soberano en cada prueba de sus hijos. Aquí está una de las verdades centrales del Evangelio de Juan. Dios usa las circunstancias de la vida para revelar quién es Cristo. Para revelar quién es Cristo. Escuche lo que dice nuevamente. Al contrario, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucederá para la gloria de Dios. Escuche bien, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando en la vida de Lázaro. Jesús no se queda 2 días más en sus planes por apatía a la enfermedad, a la dificultad que estaba pasando estos 3 hermanos. Jesús tenía un propósito. Entonces el sufrimiento no es el final de la historia, es el escenario desde donde Dios muestra su gloria. Los hombres y las mujeres de la iglesia estamos estudiando un buen libro del autor Jerry Bridger, ¿verdad?
Este escritor tiene un libro que se llama Confiar en Dios aunque la vida duela. Y este escritor dice en ese libro, si Dios es soberano, entonces no existe tal cosa como el sufrimiento sin propósito. Esto habla sobre la providencia y la soberanía divina. O sea, bajo la soberanía de Dios, ningún evento en la vida de un creyente es accidental o carece de sentido. Lo que estoy diciendo es que Dios no es un observador pasivo en el mundo. Dios no es un observador pasivo. Él ordena o permite las circunstancias con un fin específico. Y no es que estamos tratando de ser inconscientes o insensibles. No, no, no. Más bien estamos creciendo en el conocimiento de cómo Dios actúa. Estamos creciendo en ver los propósitos de Dios, los tiempos de Dios, el propósito por el cual Dios nos hace esperar. Porque no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Dios no es un observador pasivo. Tampoco lo hace por puro capricho. Los sufrimientos también son para mostrar su bondad en el dolor. El sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual o para cumplir sus propósitos que a veces no son visibles de inmediato. ¿O usted entiende todos los propósitos de Dios inmediatamente? Dios también lo hace para dar consuelo real. Tener una perspectiva correcta nos brinda paz. Porque vemos que el dolor tiene un límite y un objetivo definido por una autoridad superior a la nuestra. No es simplemente un capricho de Dios. No. Nada ocurre fuera del control de Dios. Nada. Ni siquiera la enfermedad de un amigo que amaba o amado por Cristo. No. Le di un ejemplo hace algunos minutos de la vida de José. La vida de José ilustra esta verdad. En Génesis capítulo 50, el último capítulo de Génesis, ya al final, el versículo 20, narra la historia. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. La vida de José es triste al principio. José no está entendiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Cuando José fue vendido como esclavo, probablemente pensó que su vida había terminado. Sí. Pasaron años de esclavitud. Pasaron acusaciones falsas. Prisión injusta, si lo vemos de una perspectiva humana. Pero todo ese proceso, Dios estaba preparando el momento en que Dios iba a usar a José. ¿Para qué? Para salvar a miles de personas, a un pueblo entero. Entonces, a veces Dios tarda porque está alineando muchas piezas en la historia. Después de años de traición y sufrimiento, José dijo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. José, has entendido el propósito de todos estos años atrás. Un día usted y yo vamos a entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y algunas veces, algunos de nosotros vamos a morir incluso y no vamos a comprender todo. Pero un día vamos a estar allá y vamos a entender. Y vamos a poder decir, wow, fue lo mejor que pudiste hacer, Señor. Lo que parecía una tragedia para José terminó salvando a todo un pueblo. Entonces nosotros vemos solo el capítulo actual de nuestra vida, ¿sí o no?
Nosotros solo podemos ver el presente. Dios ve la historia completa. Entonces, cuando atravesamos pruebas, debemos preguntarnos, no solo debemos preguntarnos, ¿por qué estoy pasando esto? No solo es ese tipo de preguntas, que sí, nos las hacemos muy frecuentemente, ¿sí o no? ¿Por qué? Marta y María se pudieron haber preguntado, ¿por qué el Señor no vino? Si le avisamos, si Él amaba a Lázaro, ¿por qué hacía milagros con otro tipo de gente? ¿Por qué ayudó a otros? Y a su amado amigo, ¿por qué no lo ayudó? El texto no dice eso, ¿no? Pero es muy probable. Entonces, no solo debemos preguntarnos por qué está pasando esto, también debemos preguntarnos, ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de esta situación? Otra verdad que encontramos está en el versículo 5 al 10. La demora de Dios no significa ausencia o no significa falta de amor. Es parecido al primero, pero escuche lo que dice el versículo 5 en adelante. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás ahí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Wow. Aquí encontramos uno de los versículos más sorprendentes de este pasaje. Versículos 5 y 6. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, a estos 3 hermanos, se quedó donde estaba 2 días más. Ahí está. La demora de Dios no significa ausencia de amor. No. Nosotros esperaríamos lo contrario, ¿no? Esperaríamos que Jesús diera la media vuelta. Pensaríamos que el amor produjera acción inmediata de parte de Dios. Dios, tú me amas, Señor, yo te sirvo. Yo hago esto, yo hago lo otro. Pero el amor produjo espera. Lo que voy a decir debe estar presente no solo en nuestro intelecto, sino en nuestros corazones, amados hermanos. Escucha esta verdad. Jesús no estaba reaccionando a los eventos. Él estaba dirigiendo los eventos. No es así como funciona la cosa. Jesús no reacciona simplemente a nuestras necesidades. Tu oración, tu necesidad, incluso antes que usted se la haga saber, Él ya la sabe. Entonces, Jesús no estaba reaccionando a los eventos. Él estaba dirigiendo los eventos. Nada en esta historia ocurre por accidente. Todo ocurre según el tiempo perfecto de Dios, no el nuestro. Como decía Pastor Sproul, R.C. Sproul, somos tan impacientes, decía Sproul, ¿verdad?, que cuando pedimos paciencia la queremos ya. ¿Sí? Somos tan impacientes que cuando queremos paciencia la queremos ya. Como arte de magia. Al día siguiente, Fran amaneció con una paciencia. Es el hombre más paciente de la ciudad. No pelea, no discute. Lo pueden ofender y es el hombre más paciente. No, no sucede así. No sucede así. Dios va a enviar eventos, circunstancias a nuestra vida para que podamos poner en práctica. Y el pastor MacArthur comentó sobre este mismo pasaje, dice, la demora de Jesús no fue negligencia, fue una demostración deliberada de su poder soberano. O
sea, cuando Cristo sabía exactamente lo que iba a pasar. Entonces sí, fue una demora deliberada, con propósito. Eso lo dice el versículo número 4. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió ¿para qué? Para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria. Eso fue la razón por la que Jesús esperó más tiempo. No fue, voy a hacer sufrir a Marta y a María. No fue un proceso vengativo. No es Dios en tu contra. Es Dios a tu favor, formando nuestro carácter, forjando nuestra fe. Pensemos en Abraham y Sara. Dios le prometió un hijo. ¿Cuántos años tuvieron que esperar Abraham y Sara para tener a Isaac? 25 años. ¿Cuánto? 25. Y desde que Abraham nació hasta que tuvo un hijo con Sara, ¿cuántos años esperó? 9. Sí. La espera era parte del plan de Dios para formar y para probar la fe de Abraham y de Sara. En cierto momento, la fe de este matrimonio de ancianos, como que flaqueó un poco, ¿no? ¿Recuerdan cuando Sara sonrió? Como dijo, ya estoy anciana. ¿Cómo es posible? Y cuando le dijeron a Abraham, sí, no, ya, Ismael, no, tranquilo, Sara te va a dar un hijo. 25 años pasaron desde esa promesa. Entonces la espera era parte del plan de Dios para formar y probar la fe de estos ancianos, y pasaron la prueba. Di el ejemplo de un cirujano, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo de un cirujano. A veces permite el dolor temporal para producir una sanidad permanente. Pero antes de poder hacer la cirugía, sentimos el pinchazo de una aguja. Ahí está la anestesia. Un pequeño dolor comparado con la sanidad permanente. Entonces es necesario un pequeño pinchazo de anestesia a veces en nuestra vida. Pues el sufrimiento que podemos estar pasando hoy en día, solo compáralo con un pinchazo para después una sanidad prolongada. Así también Dios permite procesos difíciles para producir una gloria mayor. Romanos 5:3, ¿recuerdan? Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Isaías 55:8, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Ustedes no se imaginan, dice el Señor, lo que yo estoy haciendo. Ustedes solo están pensando en ustedes mismos. Ustedes creen que tienen el cielo encima, pero solo tienen una pequeña lámina de poroplast y están quejándose. No saben lo que yo estoy haciendo en su vida. Voy a fortalecer su fe. Voy a enseñarles a depender de mí. Voy a enseñarles que aún en medio del dolor, mi amor es visible, dice el Señor. Salmo 27:4. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. Eso nos está llamando el Señor, a ser pacientes. Alégrense, dice Romanos 12:12, por la esperanza segura que tenemos. Una vez más, tengan paciencia. ¿Dónde? ¿En qué? En las dificultades. Y sigan orando. Muchos creyentes luchamos con el silencio de Dios, ¿sí o no? Sí. Yo puedo reconocer eso en mi vida. Oramos y parece que no hay respuesta. Pero este pasaje nos recuerda algo importante. Cuando Dios parece tardar, en realidad está trabajando en nosotros, preparando posiblemente algo mayor. ¿Sí? Otra verdad que podemos encontrar acá, en el versículo 11 hasta el 16. Dios utiliza las pruebas para fortalecer nuestra fe. Parecido a lo que acabamos de ver. Todo tiene una secuencia. Mire el versículo número 11.
Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, sí, se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido. Pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, escuche bien, o sea, les voy a sacar de duda, dice el Señor, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo, dice. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y muramos con Jesús. ¿Por qué Tomás está hablando de esta manera? Porque en los versículos anteriores, los mismos discípulos le recuerdan, Señor, pero hace algunos días estábamos en Judea y te quisieron apedrear y vamos a volver ahí. Aquí están las preguntas nuevamente de primaria. ¿Qué utiliza Dios? Las pruebas. Sí, las pruebas. Jesús dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. En la Biblia, dormir es una metáfora de la muerte física. Sí, la muerte física. Jesús llegó y les dijo, le habló claramente, en versículo número 14, Lázaro está muerto. Luego después dice algo sorprendente, versículo número 15, algo que nos ayuda a nosotros a descifrar, nos revela la razón por la que él se demoró al llegar donde Lázaro o nuevamente a Judea. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora, les dice, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Ese es el punto. Ese es el propósito de toda esta situación. Fortalecer la fe de sus discípulos. Enseñarles que a pesar del sufrimiento que alguien pueda estar teniendo, no significa que hay ausencia de amor. El propósito es fortalecer, o sea, que ellos puedan crecer en fe, que ellos puedan aumentar la fe en Él. Y ese es el propósito de Juan también. Recuerden por qué se escribió el Evangelio de Juan. Evangelístico y apologético. Primero apologético, demostrar quién era Jesús. Aquí está Jesús revelándose como un todopoderoso, como el que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y para que al creer en Él tengamos vida. Ese es el punto, Fortalecer la fe de sus discípulos. La fe nunca, escuche bien, nuestra fe nunca va a crecer en la comodidad. ¿Escuchó eso? La fe nunca va a crecer en la comodidad, nunca. La fe crece cuando enfrentamos situaciones que nos obligan a confiar en Dios. Porque si todo está bien, no vas a confiar en Dios. Vas a confiar en usted mismo, vas a confiar en tu intelecto, vas a confiar en tu cuenta bancaria, vas a confiar en tu trabajo, vas a confiar en tus estudios, vas a confiar en tus habilidades, vas a confiar en un montón de cosas más, menos en Dios. La Biblia compara la fe con el oro, y el oro se purifica en el fuego. Así también la fe se purifica en las pruebas. Santiago 1:2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la consistencia tiene una oportunidad para desarrollarse. Nuevamente Pedro en el primer capítulo de la primera carta, así que alégrense de verdad, se les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Se da cuenta? Y aquí vemos a Tomás
Aquí aparece Tomás, al que apodaban el gemelo, y dice, vamos nosotros también y muramos con Jesús. Podría sonar un poco pesimista, ¿no? Desde un punto de vista humano. Muchos lo recordamos a Tomás como el hombre de la duda, el que dijo, si no meto mis dedos en las llagas, no creo. Ver para creer, pues. Pero aquí vemos algo admirable, su lealtad también. Al decir vamos, Tomás anima a los demás a no abandonar al Señor, sabiendo el peligro que les esperaba. Algunos comentaristas describen que su actitud puede ser como una desesperación leal, ¿no? Tomás no aparece o no parece tener la esperanza de que algo va a suceder en el camino, no. Por supuesto, lo que hace juego con su carácter posterior de sus dudas, ¿no? Tomás no está viendo el panorama como, bueno, algo va a suceder, algo va a hacer el Señor ahí con Lázaro. No, eso no está. Tomás está viendo como, ok, si el Señor decide ir para ver a su amigo, para darle las condolencias a sus hermanas, bueno, acompañémoslo, no lo dejemos morir, como decimos nosotros popularmente, ¿no? Vamos con él. Tomás no está viendo eso, aunque se mira, ¿no?, la lealtad de Tomás. Algunos sugieren que pudo haber un tipo de ironía en Tomás. Entonces tenemos que ir todos a morir. La mayoría de los estudios bíblicos sostienen que fue un acto más bien admirable. La mayoría concuerdan que no fue una simple frase irónica de Tomás, no, más bien fue una valentía, algo admirable, un compromiso personal con el Señor Jesús. Entonces, Tomás estaba plenamente dispuesto a sufrir y a morir por Cristo. Incluso si su fe en ese momento era un poco fatalista, ¿no? Puede verse como algo fatalista, pero sí, estuvo dispuesto. Aunque no entendía todo, estaba dispuesto a seguir a Jesús. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, lo que Dios pide de nosotros. No estoy hablando de que Dios nos pide que tengamos fe ciega. No es fe ciega, porque tenemos su palabra y entendemos sus verdades. Lo que Dios quiere es que le sigamos, aún sabiendo el precio que podemos pagar. Estoy terminando, mis amados hermanos, y como una pequeña conclusión y un llamado para nosotros, es que Jesús permite la muerte de Lázaro para revelar su gloria. Eso es lo que nosotros vemos. Jesús permite la muerte de Lázaro para fortalecer la fe de sus discípulos y para preparar la manifestación de su poder sobre la muerte. Próximo domingo vamos a ver que Lázaro es resucitado. No hemos llegado hasta ese punto. Pero escucha, iglesia, esta historia comienza con una enfermedad, ¿sí o no? Continúa con un tiempo de silencio. Pero después llega la muerte. Pero la historia no termina en la tumba. La historia no termina en la tumba. Porque el mismo Cristo que permitió la muerte de Lázaro es el mismo que luego declara en los siguientes versículos: yo soy la resurrección y la vida. Dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo vamos a ver en los próximos versículos. Nuestra esperanza no está en que nunca vamos a enfrentar problemas o dificultades. Nuestra esperanza está en que Jesús tiene autoridad incluso sobre la muerte. Esa es la esperanza de nosotros como creyentes. Y como dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, hay un sermón de Spurgeon que se llama Un cristiano feliz, dice: cuando no puedas rastrear la mano de Dios, confía en su corazón. Cuando no puedas ver todo el panorama, solo recuerda que Él es soberano, que Él te ama y que Él envió a su único hijo a morir. Tal vez algunos estén atravesando momentos difíciles acá, enfermedades, quizás escasez, dudas, incertidumbre, oraciones no contestadas, oraciones que parecen no tener respuesta.
Pero este pasaje, mis amados hermanos, nos recuerda algo glorioso. Cristo nunca pierde el control de la historia, aun cuando parece tarde, aun cuando parece imposible, aun cuando la enfermedad parece acabar en muerte. Jesús siempre llega con poder suficiente para cambiar el final. Esa es la verdad. Escuche lo que dice Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Escuche bien. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tal vez hay personas que se sientan como la familia de Betania, como esta familia de Marta, María y Lázaro. Tal vez hay dolor, tal vez hay preguntas, tal vez hay situaciones que parecen sin esperanza. Tal vez tienes tiempo de estar orando por algo y no ves respuesta de Dios. Pero el mensaje central del Evangelio es este. Jesús tiene el poder incluso sobre la muerte. El mismo Cristo que resucitó a Lázaro es el mismo Cristo que ofrece vida eterna. Sí. Es el mismo que ofrece vida eterna hoy. Por eso la pregunta final del pasaje es profundamente personal. Sí. Mis hermanos, este pasaje nos enseña varias verdades, varias lecciones para nuestra vida cristiana. Solo a manera de recordarnos. El amor de Cristo no elimina el sufrimiento. O sea, los creyentes también enfrentamos enfermedades. Los creyentes también enfrentamos pérdidas y pruebas. El segundo principio es que Dios tiene propósitos que muchas veces no entendemos. Dios tiene propósitos que muchas veces no entendemos. Lo que parece una tragedia puede convertirse en el escenario para ver la gloria de Dios. La demora de Dios no significa abandono. Sí. Cristo siempre llega en el momento perfecto. Nunca se adelanta, nunca se atrasa. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Las pruebas fortalecen nuestra fe. Dios utiliza las dificultades para hacernos confiar más en Él. Entonces la pregunta para nosotros es, cuando enfrentas pruebas, ¿dudas del amor de Dios o fortalecen tu fe? ¿Crees que Dios está en control de todo? ¿O crees que a Dios se le ha escapado algo? Yo te animo esta mañana, iglesia, a poder meditar en este pasaje, a poder meditar en estas verdades. El amor de Cristo no elimina el sufrimiento. Dios tiene propósitos que muchas veces no entendemos. Y la demora de Dios no significa abandono. Más bien las pruebas fortalecen nuestra fe. Que estas verdades puedan estar en tu corazón y en mi corazón. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa historia, Señor. Que si continuáramos leyendo, Señor, nos daríamos cuenta que no acaba en muerte ni en sufrimiento, más bien termina en gozo. Señor, aunque no entendamos tus tiempos, aunque tú no respondas según lo que nosotros esperamos y creemos, Señor, tú tienes un propósito soberano, eterno, un propósito mayor que el nuestro. Dios, mientras esperamos, ayúdanos, Señor, a confiar que tú estás obrando, trabajando en nuestras vidas, en nuestra fe. Y mientras esperamos, Señor, permítenos y ayúdanos a darte gloria en medio de estas situaciones difíciles. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos.